en Chincultí, por ejemplo, que se ubicaron los centros de gobierno en las partes altas para poder vigilar y cuidarse. Sí. Copanahuastlán lo hizo en pleno valle. Y entonces, ¿cómo se protegió de la posible intromisión de otros pueblos? No solamente los vecinos, los más cercanos, sino también los demás al sur y al este. Dicen que entonces se valieron de estos pueblos antiguos como Soyatitán y Socoltenango, que fueron como pueblos anexos y tributarios al pueblo principal de Copanahuastlán. ¿Sí? Esto, así se organizaba entonces. Luego lo digo porque de repente pensamos es que los pueblos antiguos todos eran, pues vivían en buen plan, se llevaban todos bien, no había gobierno opresor. Recordemos a los nahuatlacos, recordemos a los chiapanecas y todos los pueblos que pudieron tener un control de tanta persona, dependieron del tributo de los pueblos vecinos, dependieron del control de los otros pueblos vecinos, y entre esos pueblos fue Soyatitán, estuvo Soyatitán como tributario de Copanahuastlán. Pero llegando a la colonia, ya con Fray Domingo de Ara, y lo menciono porque, bueno, Rus lo menciona, y gracias a ese fraile, quien se tomó la tarea, no la libertad, la tarea de aprender la lengua tzeltal, es que podemos saber ahora, hizo todo un vocabulario de muchos cientos de fojas, en donde describió la organización social en tzeltal del pueblo, el parentesco, la flora, la fauna, la propiedad de la tierra, el comercio, el nombre de plantas, hizo una relación sobre la botánica, sobre zoología, fue el primer etnógrafo del pueblo tzeltal de Copanahuastlán. Por él es que podemos hablar de ese pueblo, por él podemos hablar, pensar y tener evidencia ahora del pariente antecesor de estos pueblos que quedaron. Pero por ese papel tan rico de esa tierra fértil del Copanahuastlán, atrayendo a los conquistadores, a los colonizadores, digo, estos frailes llegaron para colonizar el espíritu, pero llegaron los encomenderos para explotar esas tierras ricas. Viendo las grandes extensiones de cultivos de algodón, los encomenderos encargados explotaron a la gente, a las familias, a hombres y a mujeres, para que produjeran mayor cantidad de algodón, hacer grandes metros y infinidad de cantidades de metros de tela que eran enviados a la corona española. De ese esfuerzo exagerado, de esa explotación exagerada, más las enfermedades que estos españoles trajeron y que el cuerpo de los pueblos indígenas, las defensas naturales de estos pueblos, de estas personas, no contaban con y desconocían esas enfermedades, empezaron a morir. El pueblo de Copanahuastlán empezó a desaparecer por muerte, de muerte por enfermedad y por explotación laboral. Desde entonces, digo, si bien había tributo en la época prehispánica, los pueblos jerarcas que gobernaban a los alrededores, pues, sí pedían contribución, pero no de ese modo. Con los colonizadores no hubo un orden más que el saqueo vil y total hasta agotar el último sudor de las personas. El pueblo empezó a morir, las mujeres y los hombres fallecieron, perecieron por hambre, hasta que por fin, por ahí como en 1772,
el pueblo de Copanahuasla, quedaron aproximadamente como 20 familias, algunos incluso exageran o tal vez tengan la razón diciendo que quedaron más o menos como 5 familias que tuvieron los frailes que estaban a cargo de estos últimos evangelizados, debieron de sacarlos y traerlos al pueblo de Socoltenango. Sí, algo así. Y se trajeron consigo como última esperanza para no morir a la Virgen del Rosario en ese entonces, que se convirtió, según la información que se cuenta en los documentos coloniales, como la Virgen de la Candelaria, que es la que hasta ahora sigue. El templo de la gran catedral en Copanahuasla, en su abandono se llevó la campana a la catedral de San Cristóbal, que es la que hasta ahora sigue y continúa. Bien, si por la riqueza, por la belleza y la abundancia que se encontró en este pueblo también fue su desgracia cuando llegaron los explotadores, los colonizadores, el clero despertó su ambición no solamente en este valle, no solamente en esta depresión central. El clero no solamente se dedicó a evangelizar, se dedicó a acumular y se convirtieron en prestamistas y en hacendados. El clero empezó a tener grandes haciendas de ganado mayor, caballar, mular y vacuno. ¿Y quienes cuidaban? Quienes construyeron estos soberanos templos, los construyeron los indios. Usando el término colonial de indio, este término, esta palabra es, dicen los estudiosos, es una soberana equivocación. Y sabemos los que, bueno, pues hemos ido a la escuela, que bueno, como debieron ir a la India, se equivocaron de camino y llegaron a este continente americano. Y por eso se acuñó el término de indio y se usó como el término jurídico, ¿sí?, durante todo el tiempo de la colonia. El problema es que ya se quedó como tal, y hasta después de 500 años seguimos hablando de indio. Sí. Pero dicen, pues bueno, se dice ahora que eso fue una equivocación, es un error, no son indios, son pues otras personas con otras culturas que también tuvieron su apogeo, tuvieron sus conflictos, tuvieron sus maneras de perecer, como también sabemos que así los encontraron cuando llegaron los españoles. Y cuando llegaron los españoles a esos continentes, los pueblos importantes que estaban organizados fueron estos tres: Copanahuasla, los chiapanecas y Sinacantán. Los demás estaban dispersos en la selva. Y por eso se dieron luego la tarea de congregarlos, de reunirlos como animales y decir: aquí te vas a quedar para que puedas ser vigilado fácilmente. Hay un dato ahora que me acuerdo que voy a mencionar. Ante esta congregación de los pueblos, se dice en la actualidad, los pueblos indígenas ahora dicen: mi ropa tradicional, el sinacanteco, mi ropa tradicional, chamula, mi ropa, sí, el huixteco, el tenecapaneco. No es ropa tradicional, la gente lo entiende como si fuera su ropa prehispánica, desde siempre. No, eso lo impusieron los colonizadores, lo impusieron los encomenderos para poder identificar desde la indumentaria. Por eso los pueblos así se visten en la actualidad. Un dato que me parece relevante para que tengamos evidencia de esa riqueza del que se cuenta de Copanahuasla. Cita un texto de Ara, de Fray Domingo de Ara, que bueno, así escribió Fray Domingo: la tierra de Copanahuasla y toda la comarca es maravillosa en todo. Primeramente en temple, porque ni hace frío ninguno ni demasiado calor. Hay gran abundancia de toda la comida y de los indios, así maíz como ají y todo lo demás que ellos comen. Es la madre del algodón y de allí se visten estas provincias. Esta tierra llanísima, de grandes pastos para ganados, y a las espaldas tiene las sierras de donde se saca el oro. Es del todo semejante a Jericó,
Hay infinitas palmas, palmitos excelentísimos. Tiene grandes tierras de regadillos y otras cosas grandes. Eso fue en 1548 más o menos. Eso fue el pueblo. Esa fue la atracción y esa fue la causa de la destrucción. Saltándonos toda esa parte de la época de la colonia, llegamos a la época juarista. ¿Qué pasó con la época juarista? El clero, como ya les dije, se volvieron prestamistas y hacendados en lugar de solo evangelizar. Entonces ya saben ustedes también que con Juárez se hace la expropiación de los bienes del clero. ¿Pero qué se resolvió con eso? ¿Qué se resolvió con la expropiación de esos bienes? Solamente se transfirió a otras manos las haciendas, pero los trabajadores, los indios, siguieron teniendo la misma función: ser solamente mano de obra, fuerza de trabajo para el explotador. En lugar del clero se quedaron los criollos como explotadores de los pobres, de los indios, y así seguimos haciendo a los hacendados más ricos y a los peones más pobres, muriendo a voluntad de su explotador.